René, muchas gracias por la entrevista. Vamos a platicar de alguna manera cómo ha sido tu trayectoria en esto de la política. ¿Por qué te da la política, René? ¿Por qué te da la política? Híjole, pues yo creo que es la pregunta del $1,000,000. Creo que muchas veces malentendemos lo que es política, ¿no? Creo que la política muchas veces o últimamente ha sido asociada con las partes más negativas. Uno piensa en acuerdos, en oscurito, piensas en técnicas electorales cuestionables moralmente, piensas en un montón de cosas, pero yo creo que la política, a final de cuentas y en el mero fondo, se trata de un servicio a los demás, se trata también de tener una vocación de servicio hacia la comunidad y se trata de asumir los retos del colectivo como retos personales para poder transitar con ellos. Y creo que esa es parte de las cosas que me motivan. ¿En qué momento decidiste entrar a la política? Digo, además que también, por supuesto, de alguna manera vienes de un ambiente familiar en el que la política pues, se respira por todos los rincones de la casa, supongo, ¿no? Sí, desde que estaba muy pequeño se habla de política en mi casa. Desde que estaba muy pequeño, mi mamá también, sobre todo en mis años más pequeños, cuando apenas empieza a tener memorias, ella en ese momento tiene un grado de activismo muy fuerte, sobre todo en el tema de mujeres. Está metida en un grupo de mujeres, se llama Mujeres por México, que existió durante los años 90, que convocaba a muchas mujeres, particularmente ligadas al PRI en ese momento. Y eso pues es parte también de los primeros encuentros que tengo con una política fuerte. Y yo creo que un parteaguas súper cañón viene en el año del 97. En el año del 97, si lo recuerdas, creo que fue el año en el que estaba Del Mazo compitiendo para jefe de gobierno. Estaba Cuauhtémoc Cárdenas para jefe de gobierno. Fue la ocasión en la que por primera vez creo que se votó la Asamblea Legislativa. Así es. Por primera vez creo que se votaba también el jefe de gobierno, ¿no? En esa ocasión. Y en ese momento a mi mamá le tocó ser candidata por el PRI, también de esos años, en la delegación de Iztapalapa. Y yo creo que esa campaña, que fue la primera campaña en la que yo creo que formalmente participé, obviamente a mi cortísima edad. ¿Cuántos años tenías? 13. 13 años. 13. Yo soy del 84, en el 97 tenía como 13. Y esa campaña yo la acuerdo muy puntualmente. Porque esa creo que fue realmente cuando me sensibilizé mucho a los problemas que estaban habiendo allá afuera, ¿no? Y yo creo que la política pues es una cuestión de nobleza, es una cuestión de verdad de sacrificio, de mucho trabajo, de mucho responsabilidad y corresponsabilidad, y te puedo asegurar que no es del todo glamurosa cuando se hace bien. Creo que también fue esa primera vez que también pruebas como lo agridulce de la política. Y te quiero decir que yo creo que cuando pruebas lo agridulce de la política es cuando verdaderamente se vuelve adictivo, ¿no? Oye, ¿y por qué entonces no es atractivo? Digo, según datos, pues ahora sí, de los diferentes estudios que hay sobre jóvenes, hay un natural rechazo de los jóvenes por la política. Sí. ¿Por qué lo entiendes? ¿Tú cómo lo lees desde este lado de la...? Pues ahora sí que desde pues este no lado... es muy normal, es muy natural que haya un desencanto. Nosotros llegamos cuando yo empecé al tema de jóvenes, empezamos en el año 2007. Acabábamos de pasar una elección presidencial, la primera elección federal en la que el partido quedaba constituido. No había ningún joven, o todos los jóvenes que habían estaban dispersos. Es decir, un candidato en Colima, en Nuevo León, pues había medio ahí en su campaña logrado juntar 10, 15 jóvenes que traía con él, pero los jóvenes estaban tratados de una manera desarticulada. Lo primero que hice en el 2007 fue empezar a viajar por todo el país y empezar a platicar con los jóvenes que habían trabajado durante la campaña. Ir a hablar con los jóvenes que estaban con este candidato, con aquel candidato, y detectar cuáles jóvenes eran los que valían la pena. Y lo primero que nos dimos cuenta realmente era el grado de utilización que había hacia la juventud dentro de los partidos políticos. Nuestro partido político en ese momento tenía 1 año. Y a pesar de que solamente tenía 1 año, con esa jovialidad, con esa visión a futuro, con esa emoción incluso de estar naciendo como partido político, yo sentía que empezábamos incluso a caer en ese tipo de prácticas no deseables. De utilizar a los jóvenes. De utilizar a los jóvenes, de decirles a los jóvenes, ¿saben las qué, pintas, muchachos? de repartir volantes. Como ustedes no saben lo que es esto, Claro. les vamos a dar estos pendones, me tienen que colgar esto, me tienen que repartir estos flyers. No está sujeto a su aprobación, no está sujeto a sus consideraciones. Si tienen alguna idea, plantéensela a quien le importe. Esto es lo que se va a hacer.
Y parte de lo que nosotros intentamos hacer fue cambiar esa misma dinámica. Y fue una dinámica y una lucha verdaderamente, un reto muy grande, porque yo sentía que cuando llegamos, y nosotros llegamos con una visión de verdaderamente empoderar a los jóvenes, de abrir espacios de participación, y de más importante que abrir espacios de participación, porque los espacios de participación siempre van a beneficiar desafortunadamente a los pocos, pero más bien queríamos cambiar una dinámica y hacer, yo lo describí en ese momento como un partido espejo, en el que los jóvenes tuvieran una capacidad de autodeterminación, de autogestión, de manejar recursos propios, de tener candidaturas o tener candidatos que ellos mismos iban impulsando como política de jóvenes y que después intentaban insertar e impulsar vía el partido, y intentar generar una dinámica muy distinta. Y creo que afortunadamente resultó, después de muchos dolores de cabeza, de muchas jaquecas, de mucho ir tirando, logramos hacerlo. Hicimos una organización que se hizo muy flexible, en el que a nivel nacional llevábamos programas muy limitados, muy poquitos programas, y en el que gran parte de lo que se trataba a nivel nacional era darle a los estados y a la gente en los estados los instrumentos que ellos requerían para hacer los proyectos que ellos mismos habían planeado. Yo siempre dije que la verdad ellos tenían que tener mucho cuidado y tener mucha claridad respecto a lo que queríamos lograr con la política. Y sobre todo eso, o sea, que realmente quien creyera que este partido se trataba de un partido en el que uno iba a poder escalar rápidamente, en el que ibas a poder rápidamente acceder a espacios de decisión, pues estaba muy equivocado. Mucha gente desafortunadamente fue así, mucha gente también se movió a otros partidos por pragmatismo, porque tal vez estaban más interesados en un desarrollo rápido de eso que realmente en el desarrollo de un proyecto a largo plazo. Pero si hay algo que nos vincula, yo creo que a toda la gente neoaliancista, es finalmente que somos personas que tienen una visión de futuro y que tienen una jovialidad que no se ve en otros partidos políticos. Quienes participamos en Nueva Alianza tenemos la convicción, tenemos la esperanza, tenemos el ánimo de que este mismo partido político es una creación colectiva que vamos haciendo todos de día a día. Y es algo que yo ya no veo en otros partidos políticos, en la que los jóvenes están para llenar el perfil del político, llámese cual sea la denominación, que esté en el momento, que generar un espíritu nuevo de hacer política. Y que como miembros de esa generación, pues para nosotros es mucha también la responsabilidad que tenemos que asumir, sí, claro, y que sentimos en nuestras propias personas. Yo creo que el tema de nuestra generación nos encontramos en este momento en un verdadero parteaguas. Entre la posibilidad de tener una oportunidad como nunca se ha visto en la historia de México, con un bono demográfico que nos permitiría incrementar nuestra productividad, nuestro desempeño, nuestras tecnologías, nuestra incursión incluso hacia la globalización, hacia el resto del mundo, con una velocidad y con una fuerza, yo creo que incluso mayor a la de India o mayor a la que está habiendo en muchos países que están empezando a caminar la vía tecnológica. Y la otra posibilidad es que este bono demográfico se termine transformando en un peligro demográfico, en el que nos topemos dentro de pocos años con grandes márgenes de la población que están altamente desilusionados, con jóvenes que durante su niñez se les prometió que si estudiaban, trabajaban y se enfocaban iban a tener empleo, y finalmente están creciendo en una situación en la que esa mínima expectativa no se está cumpliendo. Aún con los que han terminado una licenciatura o alguna maestría, creo que es incluso más fuerte el riesgo de estar desempleados, ¿no? Pues es más fuerte, es más grande el riesgo que te dediques o que algo por debajo de tu educación. De lo que ves, claro. ¿No? Porque si eres ingeniero, la verdad, y terminas de taxista, pues sí, definitivamente va a ser deprimente. A pesar de que yo creo que más del 70% de los jóvenes que aplican a su universidad están quedando excluidos. O sea, yo no entiendo por qué esa emergencia, que para mí la verdad es una emergencia, porque es una situación que después puede desembocar en algo peligroso. ¿Por qué no le estamos dando la atención adecuada? ¿Por qué no estamos generando los espacios o incrementando la matrícula para que puedan crecer? ¿Por qué no el gasto que está yendo a universidades en este momento se utiliza únicamente para gasto corriente y no estamos incrementando para que realmente se abra una oportunidad de matrícula mayor? Tal vez debido a intereses políticos, tal vez debido a que es más presumible, a que se vende mejor, muchos de los gobiernos se han enfocado en impulsar ese tipo de inversión y en impulsar ese tipo de proyectos. Y yo creo que lo que tenemos que hacer es al revés. O sea, gran parte de ese dinero que tenemos para invertir
tenemos que canalizarlo a donde está la gran oportunidad de este México en este momento, que es en su juventud, en esos mismos jóvenes que están intentando invertir y sacar proyectos. ¿Y en qué inviertes? ¿En los emprendedores? Yo diría que sí, en los emprendedores, en becas, en gasto que nos permita incrementar el capital social que tenemos y el capital humano que existe en esa misma generación. Y puede irse desde becas hasta incluso préstamos, hasta créditos, hasta situaciones que permitan también el emprendimiento. Hoy, ¿cuál es tu balance del trabajo que han hecho tanto en la Comisión de Juventud como, pues probablemente tú, como dices, son pocos los jóvenes, son 22 jóvenes los que están, pues así en esta representación, y creo que hay mucho por hacer y no sé si les alcance sí, el tiempo. Yo creo que ahí los jóvenes, y haciendo una crítica muy cuidadosa y muy respetuosa hacia mis amigos legisladores, creo que parte de lo que se requiere es tener, no en caso de todos, pero más valentía frente a sus partidos políticos. Yo estoy muy agradecido porque de verdad yo pertenezco a un partido político muy joven, con ideas muy joviales, con mucha apertura, con mucha frescura, encabezados por una mujer, San Juanita Cerda Franco, que debido a su vocación docente tiene mucha sensibilidad con el México que hoy se está viviendo y tiene mucha sensibilidad también hacia la juventud y hacia los niños y hacia el empoderamiento y hacia la importancia de la educación. Creo que gracias también a eso, nuestro desempeño, sin querer presumirlo, ha sido muy jovial, mucho más jovial que lo que le han permitido otros jóvenes en otros partidos políticos. Oye, ¿qué sí se ha hecho? ¿Qué sí podemos decir que sí se ha hecho como logro? No sé si propiamente de Nueva Alianza o de ese trabajo de los jóvenes que están haciendo en la Cámara de Diputados. ¿Qué podemos decir que sí se ha hecho un logro, como decir los jóvenes, oye, no estamos tan mal aunque pareciera que tenemos una carga de la que difícilmente vamos a algo así sustancioso, de gran envergadura, que verdaderamente vaya a cambiar la situación de los jóvenes, no hemos hecho nada. O sea, yo creo que la verdad, el tema está muy grave, el tema es muy grande, y yo creo que de plano no se puede resolver desde la Comisión Especial, desde Nueva Alianza, desde cualquier punto. Se tiene que resolver desde una forma conjunta, ni siquiera desde la Comisión de Juventud. Es más, hacia una política de Estado, hacia un tema más de que todos le entren o... Y transversal, porque mira, la verdad es que la Comisión de Juventud sí tiene una gran responsabilidad. Evidentemente lleva una relación permanente con el Instituto de la Juventud, pero si tú revisas lo que hace el Instituto de la Juventud, y esto es parte de lo que ya platicamos con Romero, le tenemos que dar más instrumentos para que Romero pueda realmente hacer un trabajo adecuado. Está relegado hoy el instituto, ¿no? No es como parte central de una política. Yo creo, ¿no? que literalmente... ¿O cómo lo leen ustedes? Pues yo siento que es un instituto que literalmente le dan un montón de tareas, le dan un montón de cosas que tienen que hacer, le pasan prácticamente todo el problema de la juventud, toda la problemática de la juventud prácticamente la centralizan y te dicen como que está acá, y después lo subordinan y prácticamente prácticamente ahí con quien uno se tiene que entender es con el secretario de Educación. Todos los problemas de México se ven asentados en la juventud. ¿Qué tiene que decirle un joven que ocupa uno de los 500 lugares en la Cámara a estos jóvenes que de alguna manera pues están expectantes de lo que hacen o de plano no les interesa qué es lo que están haciendo ustedes? Pues ánimo, que no esperen, que no se sientan de brazos, que la verdad México requiere hoy más que nunca de ellos, requiere más que nunca de la juventud, requiere del impulso de nuevas generaciones y de estas nuevas ideas. Las cosas no van a salir fácil. Yo cuando llegué al partido político, desde un principio yo sentía que las cosas se me iban a dar, ¿sabes? Sentía que tal vez por venir de una familia política, tal vez por las ideas innovadoras que yo traía, las cosas se me iban a tener que dar y la gente iba a ser amable y la gente iba a tener el ánimo de verdaderamente empoderar a los jóvenes como una forma de hacer crecer al partido.